Si no, veamos, amados hermanos, ¿qué nos dice el apóstol Pablo allá en 1 Corintios 14:15? ¿De qué manera nosotros debemos orar? Primera de Corintios 14:15 dice: ¿qué pues? Oraré con el Espíritu, mas oraré también con entendimiento. Cantaré con el Espíritu, mas cantaré también con entendimiento. Veamos pues, hermanos, cuáles son las formas correctas que el pueblo de Dios debe usar para llevar su comunicación con nuestro Creador con mucho entendimiento, hermanos. De esa manera nosotros lo tenemos que realizar. Pero, amado pueblo del Señor, cuando nosotros analizamos la palabra de nuestro Dios, aún, hermanos, en el índice temático enseña que hay diferentes maneras que el hombre puede usar para orar. Así lo enseñan, hermanos. Pero si nosotros, hermanos, no le ponemos la debida atención a la lectura, si nosotros no leemos el contexto de lo que estamos leyendo, hermanos, podemos también errar en ese punto. Hay malas interpretaciones, hermanos, acerca de la oración. Versos que se han tomado, hermanos, para afirmar que Dios escucha la oración en cualquier posesión. Y uno de estos versículos hermanos, es la de Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 22. Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 22. Veamos, hermanos amados, si nosotros leemos este versículo con los ojos naturales, podemos errar, hermanos, y podemos estar de acuerdo que sí, nuestro Dios escucha la oración de pie. Si no, veamos, hermanos, qué dicen los índices temáticos. Diferentes maneras de orar. Y este es uno de los versículos, hermanos, en la cual se basan que Salomón, hermanos, oró de pie. Dice el versículo así, hermanos: púsose luego Salomón delante del altar de Jehová, en presencia de toda la congregación de Israel, y extendió sus manos al cielo. Si nosotros nos quedamos con la lectura hasta ahí, hermanos, aceptaríamos que Salomón hizo, hermanos, la oración en pie. También nosotros, hermanos, pudiéramos estar de acuerdo. Pero veamos, hermanos, que esa oración no termina ahí. Ahí es el inicio, hermanos, de la oración. Pero ¿hasta dónde termina la oración de Salomón en aquel momento? Veamos pues, amada iglesia del Señor, cuál era la posesión correcta que aquel varón usó, hermanos, en aquella oración. Acá mismo en Primera de Reyes 8, hermanos, en su capítulo 50, en su versículo 54 y 55. Veamos cómo dice la bendita palabra de nuestro Dios. Y fue que como acabó Salomón de hacer a Jehová toda esta oración y súplica,
levantóse de estar, ¿de qué manera estaba Salomón, hermanos? Levantóse de estar de rodillas delante del altar de Jehová, con su mano extendida al cielo. Veamos que Salomón, hermanos, en ningún momento estuvo en pie para realizar aquella oración. ¿En qué momento estuvo Salomón, hermanos, en pie? ¿Hasta qué momento, hermanos, estuvo en pie? Dice el versículo 55: y puesto en pie, bendijo a toda la congregación de Israel, diciendo en voz alta. Y es lo mismo, hermanos amados, la bendición que la oración. ¿Verdad que no es lo mismo? Es muy diferente, hermanos, cuando la bendición se da a cuando se realiza una oración. Eso es lo que nosotros debemos entender, amada iglesia del Señor. Porque ¿cuál era la forma correcta, hermanos, que aquellos profetas del ayer usaban para orar? Veamos qué ejemplo nos dejaron, hermanos, estos profetas. Acá mismo en Primera de Reyes, pero ahora en su capítulo 18, versículo 42. Primera de Reyes 18, 42. Dice así: y Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra, puso su rostro, ¿en dónde, hermanos? Entre las rodillas. Veamos qué humillación de estos varones, pues, hermanos. Veamos qué ejemplos podemos encontrar, hermanos, de qué manera ellos, hermanos, cuando tenían aquella comunicación con nuestro Dios, cuál era la manera correcta que ellos usaban. Amados hermanos, en nuestra oración, ¿qué es lo que debemos confesar en la oración? ¿Qué es lo que nosotros debemos confesar? Si leemos acá, hermanos, ahorita les doy el versículo, hermanos. Dice allá en Primera de Reyes 8, hermanos, pero en su capítulo 8, versículo 45 en adelante, dice: tú oirás en los cielos su oración y su súplica, y les harás derecho, si hubieren pecado contra ti, porque no hay hombre que no peque. Y si estuvieses airado contra ellos, y los entregares delante del enemigo para que los cautiven y lleven a tierra enemiga, sea lejos o cerca, ellos volvieren en sí en la tierra donde fueren cautivos, si se convirtieren y oraren a ti en la tierra de los que los cautivaron, y dijeren: hemos pecado, hemos hecho lo malo, hemos cometido impiedad. ¿Qué tenemos que confesar, hermanos, en nuestra oración? Nuestros pecados. Veamos, hermanos, cómo la bendita palabra de nuestro Dios nos va iluminando y nos va, hermanos, enseñando qué es lo que tenemos que hacer nosotros. Vamos a ir terminando con nuestro estudio, hermanos, y vamos a abrir nuestras Sagradas Escrituras allá en Daniel capítulo 9.
En Daniel capítulo 9, versículos 3 al 8 dice así. Veamos qué es lo que hizo Daniel, hermanos. Y volví mi rostro al Señor Dios, buscándole en oración y ruego, en ayuno y silicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios y confesé y dije: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos hecho iniquidad, hemos obrado impíamente y hemos sido rebeldes y no hemos apartado de tus mandamientos y de tus juicios. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, en que tu nombre hablaron a nuestros reyes y a nuestros príncipes, a nuestros padres y todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy a todo hombre de Judá y los moradores de Jerusalén y todo Israel y los de cerca y a los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión con que contra ti se rebelaron. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque a ti hemos pecado. ¿Qué estaba haciendo, hermanos, Daniel en aquel momento? Confesando, hermanos, sus pecados. Ese es, hermanos, lo que nosotros, hermanos, debemos practicar. Pero ¿de qué manera, hermanos, lo tenemos? Nuestras hermanas los tienen que llevar a cabo. Vamos a ir terminando, hermanos, y abramos nuestras escrituras allá en 1 de Corintios, capítulo 11. Capítulo 11, hermanos, versículo 4 dice: todo varón que ora o profetiza cubierta la cabeza, ¿qué es lo que hace, hermanos? Afrenta, dice, su cabeza. O en otras maneras, hermanos, deshonra su cabeza. ¿Y quién es la cabeza del varón, hermanos? Cristo, dice, ¿verdad? Ahora dice, hermanos, mas toda mujer que ora o profetiza no cubierta su cabeza, ¿qué es lo que hace, hermanos? Afrenta su cabeza, dice, porque lo mismo es que si se rayase. Hermanas amadas, atendamos esta palabra, hermanos. Atendamos, hermanos, al consejo de la bendita palabra de nuestro Dios. Todo varón, hermanos, para realizar su oración, ¿qué tiene que hacer? Descubrirse, hermanos, su cabeza, si tiene un sombrero, si tiene una gorra. Toda mujer, cuando va a llevar este glorioso evangelio, cuando va a realizar, hermanos, su oración, ¿qué es lo que tiene que hacer? Cubrirse, hermanos, con su tapado, con su velo. Eso, hermanos, esa es la oración que el pueblo de Dios debe practicar. Si lo estamos haciendo así, hermanos, bendito sea nuestro Dios. Amados hermanos, ¿cuál es el motivo por qué nosotros debemos realizar nuestra oración? Y con esto vamos a ir terminando, hermanos. Regresemos allá a Mateo 26, 41. ¿Por qué nosotros, hermanos, tenemos que orar y lo tenemos que hacer con constancia? Mateo capítulo 26, versículo 41. Dice, amada iglesia del Señor:
velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está presto, mas la carne, ¿qué pasa, hermanos? Enferma, dice, ¿verdad? Así que, amada iglesia de Dios, estos son los requisitos que nosotros tenemos que cumplir si queremos, hermanos, que nuestro Dios escuche nuestras oraciones. Dios bendiga su palabra, hermanos, en cada uno de vuestros corazones. Paz, amada iglesia del Señor.